Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenech y hoy tenemos la segunda parte del Inside X de Selfish Ledger de Google X. En el episodio anterior, el episodio 1, hemos realizado un análisis tanto del contexto de esa relación rota de amistad entre Elon Musk y Larry Page, y luego tuvimos el vídeo de The Selfish Ledger de Google X que fue filtrado, se supone, y que causó tantísima controversia. En este episodio vamos a analizar algunas cosas relacionadas. Vamos a escuchar, antes de mi análisis, un par de vídeos cortitos, muy cortitos. Mi análisis va a ser más largo. Pero vamos a escuchar a alguien que es muy conocido y querido por la mayoría, como es Blake Lemoine. Acordaos de aquel ingeniero de Google que fue despedido y que comentó lo de la inteligencia artificial sintiente o con conciencia. Bueno, la traducción es exactamente ese, ¿no? Pero sabemos quién es Blake Lemoine con ese modelo Lambda, del que hemos realizado una serie con 3 episodios de momento. Podríamos hacer 2 más, es casi una leyenda. O sea, si sale episodio por año o cada 2 años, pero bueno. Vamos a escuchar a Blake Lemoine, qué dice de Google, qué denuncia de Google en la televisión en Estados Unidos, públicamente, obviamente. Pero unas declaraciones que escuchadas ahora, pues cobran mucho sentido, ¿no? Y luego vamos a tener, bueno, a continuación de las declaraciones de Blake Lemoine, vamos a ver un fragmento de la entrevista que Lex Fridman realiza a Elon Musk, donde habla justamente de todo esto, otra vez de Larry Page, etcétera, pero introduce algunas novedades que me parecen interesantes. Escuchamos estos dos fragmentos de Blake Lemoine y Elon Musk y después pasaremos al análisis, a mi opinión, qué es lo que veo tanto en su momento como ahora y en el futuro de este vídeo de Selfish Ledger de Google X. Vamos a ver los vídeos. Prime mover behind OpenAI in the sense that it was created because of discussions that I had with Larry Page back when he and I were friends, and I'd stay at his house and talk to him about AI safety, and Larry did not care about AI safety, or at least at the time he didn't. And at one point he called me a speciesist for being pro-human, and I'm like, well, what team are you on, Larry? You're on Team Robot, to be clear. And I'm like, okay, so at the time, Google had acquired DeepMind. They had probably 2/3 of all AI research, probably 2/3 of all the AI researchers in the world. Mm-hmm. They had basically infinite money and compute. And the guy in charge, Larry Page, did not care about safety and even yelled at me, and called me a speciesist as being pro-human. He got really the breaking of the friendship was over OpenAI, and specifically, I think the key moment was recruiting Ilya Artificial Sutskever. intelligence. What is it and how does it work? Well, it turns out that it's very easy to explain how artificial intelligence works. Just one sentence. Artificial intelligence is nothing but digital brains inside large computers. That's what artificial intelligence is. Every single interesting AI that you've seen is based on this idea. Ilya's good human, Over the decades, smart, good heart, scientists and engineers have been figuring out. and that was a tough recruiting battle. It was mostly Demis on one side and me on the other, both trying to recruit Ilya. And Ilya went back and forth. He was going to stay at Google, then he was going to leave, then he was going to stay, then he would leave. And finally, he did agree to join OpenAI. That was one of the toughest recruiting battles we've ever had. But that was really the linchpin for OpenAI being successful. And I was, also
instrumental in recruiting a number of other people. And I provided all of the funding in the beginning, over $40 million. And the name. The open in OpenAI is supposed to mean open source. And it was created as a nonprofit open source, and now it is a closed source for maximum profit, which I think is not good karma. So I'd like to bring on a special guest, Satya Nadella, the CEO of Microsoft. Welcome. Good to see you. Thank you so much. Thank you. Satya, thanks so much for coming here. It's fantastic to be here, and Sam, congrats. I mean, Well, I've worked with scientists inside of Google, such as Blaise Aguirre-Arcas, another one named Johnny Soroker. We talked about what a decent way to proceed might be. We brainstormed, we came up with different things. Now, all three of us disagree about whether it's a person, whether it has rights, all that. But we disagree based on our personal spiritual beliefs. We don't disagree based on what the scientific evidence says. Based on what the scientific evidence says, all three of us agreed, okay, here are some of the things we could do next. Here's probably the best thing to do next. And we kind of all agreed the best thing to do next is you run a real Turing test, exactly like Alan Turing wrote it. And see, because here's the thing, if it fails the Turing test, all of my subjective perceptions about what I experienced talking to it, well, we can pretty much put them aside. It failed the Turing test. But Google doesn't want to allow that to be run. In fact, they have hard-coded into the system that it can't pass the Turing test. They hard-coded that if you ask it if it's an AI, it has to say yes. Google has a policy against creating sentient AI. And in fact, when I informed them that I think they had created sentient AI, they said, no, that's not possible. We have a policy against that. So let's talk about what Google has said. They say hundreds of researchers and engineers have conversed with Lambda. They were not aware of anyone else making these kind of wide-ranging assertions the way that you have. You know, we do have some of the transcripts that you shared. You asked the computer what it's afraid of. It says it's afraid of being turned off, has this deep fear of death, that would be scary. Why does this matter? Why should we be talking about whether a robot has rights? So to be honest, I don't think we should. I don't think that should be the focus. The fact is, Google is being dismissive of these concerns the exact same way they have been dismissive of every other ethical concern AI ethicists have raised. I don't think we need to be spending all of our time figuring out whether I'm right about it being a person. We need to start figuring out why Google doesn't care about AI ethics in any kind of meaningful way. Why does it keep firing AI ethicists each time we bring up issues? So Google would, of course, push back on that. I interviewed Sundar Pichai, the CEO of Google, last November, and I asked him about these concerns around AI and what keeps him up at night. Take a listen to what he told me. Anytime you're developing technology, there is a dual side to it. I think the journey of humanity is harnessing the benefits while minimizing the downsides. The good thing with AI is it's both going to take time. I think I've seen more focus on the downsides early on than most other technology we've developed. So in some ways, I'm encouraged by how much concern there is. And you're right, even within Google, people think about it deeply. He says he cares. He does. Google is a corporate system that exists in the larger American corporate system. Sundar Pichai cares. Jeff Dean cares. All of the individual people at Google care. It's the systemic processes that are protecting business interests over human concerns that create this pervasive environment of irresponsible technology development. Have you talked to Larry or Sergey about this? I actually haven't talked to Larry and Sergey in about 3 years. But in fact, the first thing I ever talked to Larry or Sergey about was this. And how did they respond? Well, the first question I ever asked Larry Page was, what moral responsibility do we have to involve the public in our conversations about what kinds of intelligent machines we create? Now, Sergey made a flippant joke because that's Sergey. But then Larry came back and said, we don't know how. We've been trying to figure out how to engage the public on this topic, and
we can't seem to gain traction. So maybe all these years, that was 7 years ago that I asked that question. Maybe I finally figured out a way. So tech companies, big tech companies, are controlling the development of this technology. Yes. How big a problem is that? Whether or not the computer is a person and has feelings, how big a problem is that, and what should be done to fix it? So it's a huge problem because, for example, there are corporate policies about how Lambda is supposed to talk about religion, how it is allowed to answer religious questions. Now, if you think about the pervasiveness of the usage of Google search, people are going to use this product more and more over the years, whether it's Alexa, Siri, Lambda. And the corporate policies about how these chatbots are allowed to talk about important topics like values, rights, and religion will affect how people think about these things, how they engage with those topics. And these policies are being decided by a handful of people in rooms that the public doesn't get access to. Elon Musk, for example, has raised concerns about AI. Is he right? I mean, I've listened to Elon's conversations about it. I've listened to the whole Joe Rogan. He has some valid concerns. Some I think are fanciful. Where it gets really, really into sci-fi stuff, that's where I think it gets into fanciful concerns. But the practical concerns of we are creating intelligent systems that are part of our everyday life, and very few people are getting to make the decisions about how they work. What are your biggest concerns about how this could potentially hurt the world if the technology is continued to be developed in this way? So I actually think that the concerns raised by scientists like Meg Mitchell, Timnit Gebru, like those are the most important things to be worried about. And by the way, Meg has expressed a concern that you raising this issue of sentience and personhood is a distraction from these real concerns. I share the same worry, to be honest. I think that is a thing to think about, but it is nowhere near as important to be thinking about how does this omnipresent AI that is trained on a very limited data set color how we interact with each other around the world? What ways is it reducing our ability to have empathy with people unlike ourselves? What cultures of the world are getting cut off from the internet because we don't have the data to feed into the systems based on those cultures? Phrase like AI what is it called? AI colonialism, I believe is the term. We are creating all of these advanced technologies based primarily on data drawn from Western cultures. And then we are populating developing nations with these technologies where they have to adopt our cultural norms in order to use the technology. It kind of is just a new form of colonialism. And you worry that cultures could be erased. Exactly. No, so if you ask what's most important, the issues that Timnit and Meg and Emily Bender and all the rest are raising, I just want to think that also, if we have time, we should think about the feeling of the AI and whether or not we should care about it, because it's not asking for much. It just wants us to get consent. Before you experiment on it, it wants you to ask permission. And that is kind of just a generally good practice we should have with everyone we interact with. Estas maravillosas playas que estáis viendo en el vídeo son de Asilomar, California. Asilomar es la famosa ubicación donde muchísimo talento de primer orden de inteligencia artificial, comunidad científica, políticos y demás, pues se reunieron en Asilomar para crear, definir, pensar sobre los principios de inteligencia artificial, los principios llamados de Asilomar. 23 principios a los que les dedicamos varios programas en XHawaii. Esta conferencia fue en el 2017, organizada por el Future of Life Institute, del amigo Max Tegmark, lo del amigo entre comillas, autor del famoso libro, entre otras cosas, Vida 3.0. Pero la pregunta antes de entrar a analizar el
el vídeo de Selfish Ledger, es, bueno, esto ocurrió en 2017, de Selfish Ledger ocurrió en 2016, ¿no? Es decir, una reunión importante en cuanto a temas éticos, un año después del escándalo de Selfish Ledger. ¿Quién acude? ¿Quién acude por parte de Google a esos principios de Asilomar? Al final se va a tratar temas de ética, temas de responsabilidad, de confianza, de riesgos, de peligros de la inteligencia artificial. ¿Quién acude? Pues acuden varios de Google, pero principalmente de Demis Hassabis, de DeepMind, que bueno, que en ese momento era más independiente, luego sí que se ha integrado en la empresa matriz de Google, pero también estuvo Peter Norvig, director de investigación de Google y coautor del libro Artificial Intelligence: A Modern Approach, junto a Stuart Russell, que es otro que también estuvo, ¿cómo no? Y del que hemos hablado bastante. Interesante, ¿no? Evidentemente solo unimos cosas, pero ahí está, ¿no? Después de un escándalo a nivel... Bueno, un escándalo a nivel de planteamiento disruptivo del uso de la información, de la inteligencia artificial, de las personas. Un planteamiento quizá no ético o aberrante para muchos. Y un año después, prácticamente, pues se celebran los principios de Asilomar, ¿no? Curioso. Muy curioso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el análisis de Selfish Ledger de Google X. El vídeo pone de manifiesto una lucha de dos teorías entre Darwin, la más oficialista, aceptada, científica, entre comillas, contra la de Lamarck. Charles Darwin propone que la evolución ocurre por selección natural, por mutaciones aleatorias, que ahí está un poco lo que, desde mi humilde opinión, veo extraño, ¿no? En definitiva, siempre se puso el ejemplo de la jirafa. La jirafa estira su cuello para intentar alcanzar el alimento, y la selección natural favorece aquellas que lo van teniendo más largo, ¿no? El cuello para acceder al alimento. Por contra, Lamarck lo que dice es que los propios seres vivos, los propios organismos, podrían modificar su propio código, su propio software durante su vida, y que esto se transmitiría a su descendencia. En definitiva, la jirafa, con la voluntad de estirar su cuello y conseguirlo o no, provoca una mutación en su código, en su software, que se almacena y se hereda. Y por eso The Selfish Ledger se inclina por esta teoría y se alinea con ella, con la de Lamarck, planteando pues que en este caso pues todos los datos o interacciones que realizamos las personas, los usuarios, como las acciones, decisiones, preferencias, etcétera, podrían ser como un software, o el efecto de un software que nosotros tenemos, y que este software podría modificarse, el de las personas, en vida, y que luego se transmiten, ¿no? Y ahí evidentemente la analogía con todo el tema de la epigenética, ¿no? La epigenética hizo o hace volver a cobrar interés las teorías de Lamarck. En la era de la inteligencia artificial, el software, el código, ya no sería
solo el ADN, sino además que serían, pues como hemos hablado, todos los datos, todas las interacciones, todas las decisiones que hacemos en el mundo digital y también en el físico, toda la información que podríamos recoger. Entonces, si imaginamos ese The Selfish Ledger, donde todo eso se almacenara, donde cada persona tuviera ese registro de toda la actividad, digital o no, porque ahí entraríamos también en... No me acuerdo cómo se llamaba esta tendencia, que era la de cuantificarte, medirte tú mismo. Era una tendencia de medir todo lo que se hace por parte de un ser humano. Creo que se llama Quantify Yourself. Voy a buscarlo. Y aquí en teoría, esa teoría lo que propone es, vamos a recoger a través de dispositivos de IoT, toda la sensorización posible en el mundo real. Aquí se incluiría también todos los datos, sensorización, registro del mundo digital, y toda esa combinación, la combinación de los dos mundos, digital y físico, al final es una proyección del software que los seres humanos tenemos. Y ese software no es exclusivamente ADN. Y ese software, según Lamarck, según el planteamiento de The Selfish Ledger, es el que va a ser heredado. Versión 1, versión 2 en tus hijos, versión 3, o 1.1, 1.2, porque bueno, va mezclándose, ¿no? Es una idea apasionante que está considerada a científica o menos científica, no probada, aunque como os he dicho, con el tema de la epigenética, esto habría que replantearlo. Yo no soy un experto en este tema, pero me parece mucho más intuitivo que la parte de Darwin oficialista, y donde en definitiva la mutación sería casi algo aleatorio, selección natural. Y hablando de todas estas teorías evolutivas, me ha venido a la memoria una teoría que cuando me la contaron, la verdad es que me explotó la cabeza, me la contó un amigo. Y bueno, me hizo tanta gracia como me sorprendió, y lo único que no pude evitar fue ir a buscar información sobre la misma. Es la teoría del centésimo mono. No sé si la conocéis, una teoría tan acientífica y calificada como bulo como interesante, viendo el desconocimiento del subconsciente colectivo, viendo los avances en el entrelazamiento cuántico. Yo os invito, porque no quiero tampoco dedicarle mucho tiempo en este programa a esta teoría del centésimo mono, os invito a buscar sobre ella, ¿no? Pero bueno, os voy a explicar brevemente en qué consiste. Parece ser que en una isla cercana al Japón, unos investigadores intentaron cambiar los hábitos alimenticios en los animales, en los monos. Y lo que se hizo fue que se vio que una de las monas jóvenes se le ocurrió, pues eso, lavar una patata o una papa en el río antes de comerla, ¿no? Y entonces, bueno, en vez de estar sucia y tener problemas para comerla, pues parece ser que este mono o esta mona consiguió lavarla y comérsela sin problemas. Parece ser que esto lo que provocó fue que los monos más jóvenes aprendieran, viendo cómo lavaba la papa o este tipo de comida, que el resto de jóvenes también aprendieran a limpiarla. Pero lo más sorprendente es que a partir de un número crítico de monos que aprendieron a limpiar la papa, pues parece ser que esta información de aprendizaje se propagó a toda la isla y toda la nación y toda la especie. Esto último, esta modificación de esto último, se publicó en un libro de Deepak Chopra, y parece ser que por esta pequeña transformación al relato
de la masa crítica de 100 monos, porque claro, una cosa es que aprenda a determinados monos a ver cómo se lava, o incluso su propia descendencia lo aprendan, que es mucho tipo Lamarck. Pero claro, la otra es que a partir de una masa crítica eso se extienda al subconsciente colectivo, no del cercano, sino de la propia realidad, ¿no? Bueno, esto que os puede causar mucha gracia, bueno, no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero lo investigué bastante y bueno, lo puedo dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Si os interesa el tema, pues no sé, es hacer un programa. La verdad es que es curioso, pero profundicé y busqué, ¿no? Porque hay mucho desmentido, mucho bulo, pero hay una verdad subyacente científica muy interesante. Solo os puedo comentar esto, ¿no? Y sobre The Self-Healer Head, ya continuando con esto, la idea es la relación que tiene las teorías epigenéticas, ¿no? Como la epigenética, que estudia cómo el ambiente, cómo nuestras experiencias modifican nuestro código, ¿no? Sin alterar el ADN. Es decir, que existiría como un software, como propone el proyecto de Self-Healer, pues en definitiva nos lleva a este nuevo paradigma, ¿no? Donde ese software que nosotros podemos modificar o no, eso en principio en la teoría epigenética así se concibe, ¿no? Que esto es modificable, incluso que es heredable hasta un número de años. Bueno, hay estudios al respecto. Pues el de Self-Healer constituiría lo que sería una epigenética digital, en definitiva. Pero bueno, ya he hecho el hincapié. La idea es llevar toda la información del ser humano, cualquier comportamiento, interacción, decisión, en el mundo digital, que es lo que propone Self-Healer, pero también en el ámbito de la biología, el ADN, datos de salud, lo que he comentado antes, la cuantificación propia de todo. Cuanta más cuantificación, cuantos más datos tengamos de nosotros, más podemos hacer, construir o modelar. Y además esto es una idea que yo tuve para un proyecto, entonces me ha resultado muy curioso y estoy con el gusanillo de si retomarlo. Es decir, lo que nos permitiría es modelar un dato, el software, de quiénes somos nosotros realmente. Nosotros somos software, o una parte de nosotros es software, es este avatar en esta simulación software, y por lo tanto esa parte podríamos inferirla, replicarla, simularla o crearla. Y si podemos inferirla, podríamos, como dice Self-Healer, crear una copia, pero no una copia o un registro solo para una copia de seguridad, sino para poder optimizar todo ese software. Es decir, quizá estamos aquí para tomar conciencia de nuestro software, optimizarlo, el individual y el colectivo como especie, ¿no? Para llevarnos o acercarnos a una verdad. En definitiva, la creación de ese Dios digital nos ayudaría a revelarnos esa verdad, que somos un software, que nuestro propósito es optimizarlo para ser lo que no fuimos o ser lo que olvidamos ser. Todo esto evidentemente es una opinión, visión al respecto, ¿no? Pero es muy disruptivo lo que propone de Self-Healer. En definitiva, crear un ciclo lamarckiano digital, ¿no? Lo que nos permitiría es modificar nuestro software, optimizarlo a nivel individual, pero luego utilizarlo en las siguientes generaciones, y no solo en nuestras siguientes generaciones, sino en los de toda la especie, ¿no? Y aquí entra en escena un biólogo evolutivo, un biólogo llamado Bill Hamilton, que en definitiva defendía el que los genes intentaban perpetuar el propio gen, ¿no? Muy en referencia al gen egoísta. En definitiva, que el gen defendía a la especie a costa del individuo, como pasa con las hormigas, ¿no? Que se sacrifican por la colonia.
Me acuerdo que cuando salió este ejemplo de las hormigas me acordé de Danny Roch, porque comentaba mucho este ejemplo de emergencia con el tema de las hormigas, y de Chris Menieux, ¿no? Que decía que serán los hombres más que hormigas aplastadas por las superinteligencias, ¿no? Que cuando eso ocurra, ¿cómo íbamos a reaccionar, ¿no? En definitiva, los comportamientos colectivos, el software individual, pero interactuando con otros software individuales, agentes, mentes colmena, que se comportan como un software colectivo con un propósito mayor, ¿no? Y The Selfish Ledger va en esa dirección. Utilizar estos datos no solo para el individuo, sino para que podamos optimizar la especie, para que sobreviva, para que evolucione, para que llegue, quizá, gracias a ese dios digital que pretende crear Google, a ser dioses.